Hola a todos, soy Martín Quiroz, médico internista. Quiero seguir en la realización de estos videos. Algunos son cortos, algunos son más largos, pero lo que me he podido dar cuenta es que a las personas que les interesa seguir la página de Facebook de internista Dr. Martín Quiroz y de Instagram Dr. Martín Quiroz, les gusta más este formato de videos para obtener información. Entonces vamos a hacerlo como un poquito más seguido. Eh, Ahora quiero en este video transmitirles algo de información, continuando con el tema que ya he tocado en videos anteriores de sobrepeso y obesidad. ¿Por qué insisto tanto en este tema de sobrepeso y obesidad? Es porque dentro de mi especialidad, que es la medicina interna, la mayoría de complicaciones que se generan en enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, falla renal, falla cardíaca, enfermedad cerebrovascular, tienen que ver en su gran mayoría con pacientes que no han podido controlar su sobrepeso u obesidad. Y creo que el problema está basado fundamentalmente en el pobre entendimiento de la enfermedad. Creo que la mayoría de los pacientes que padecen de sobrepeso o obesidad no entienden, no comprenden o no se les ha explicado adecuadamente lo que significa fisiológicamente tener esta patología, y por esa razón se interviene el sobrepeso y la obesidad de formas erróneas que a la final no benefician al paciente. Este video está basado en una charla que realicé hace poco, donde eh, traté de aterrizar muchos de los términos o de las situaciones científicas, por decirlo de alguna forma, a vocabulario fácil, a vocabulario simple, para que los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad pudieran comprender un poco mejor qué está sucediendo y poder planear pues un manejo a largo plazo. La charla la denominé sobrepeso y obesidad, enfermedad crónica, siguiendo en la tendencia que hay a nivel mundial de clasificar ya a la obesidad y el sobrepeso como enfermedad crónica, como si fuera hipertensión, como si fuera diabetes, como si fuera colesterol alto, que es una enfermedad de larga evolución y que por ende requiere medidas multidisciplinarias y a diferentes niveles para poder crear como estrategias que puedan llevar a que el paciente tenga una pérdida de peso adecuada, fisiológica y sostenida en el tiempo, que es lo más importante. Más adelante en el transcurso pues, del video vamos a hablar un poquito sobre estas recetas milagrosas para bajar de peso, qué implicaciones tienen y si eso es bueno o no es bueno. Entonces, como les mencionaba, la hipertensión, ya desde hace algún tiempo, algunas sociedades científicas como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Panamericana de la Salud, la Sociedad Colombiana de Medicina Interna y algunas otras sociedades han adoptado al sobrepeso y a la obesidad como enfermedad crónica. La cuestión no es meramente el cambiarle el término, es porque al clasificar la enfermedad como enfermedad crónica se pueden crear estrategias desde todos los niveles, desde las aseguradoras, médicos particulares, hospitales, que son las IPS, para tratar este fenómeno de forma integral. Planes y estrategias integrales para que el paciente pueda perder peso. Y esto conlleva, en definitiva, a disminuir las complicaciones derivadas del sobrepeso y la obesidad. Como en panorama global, la obesidad está definida como una acumulación excesiva de grasa en el organismo. Existen diferentes métodos para poder cuantificar si hay exceso o no hay exceso de grasa en el organismo de las personas.
El más común, el más conocido es el índice de masa corporal. Esa es una fórmula matemática donde se utiliza el peso y la talla del paciente para tener un valor y poderlo ubicar en una escala. Esta escala está más o menos entre los 20 y los 25, el resultado que da esa ecuación matemática de índice de masa corporal, como el resultado normal o el resultado pues saludable, por decirlo de alguna forma. De 25 hacia arriba, después de realizar esta ecuación de índice de masa corporal, viene el sobrepeso, viene la obesidad y los diferentes tipos de obesidad. Entonces tenemos que el índice de masa corporal por encima de 25 ya es una herramienta que nos permite saber si el paciente tiene sobrepeso o obesidad. ¿Cuál es el problema con el índice de masa corporal? El problema con el índice de masa corporal es que es una herramienta que no permite cuantificar exactamente cuánto es la grasa en relación a los otros tejidos del cuerpo. Entonces, últimamente estamos haciendo más énfasis en algo que se denomina el índice de masa grasa. Este índice de masa grasa nos da un porcentaje real de la grasa que tiene acumulada cada organismo o cada persona, y podemos clasificarla en ciertos grupos dependiendo del valor que nos dé, dependiendo del porcentaje. Esto se hace con algunas fórmulas matemáticas o con algo conocido como impedanciometría. Son básculas especiales que dan este valor de índice de masa grasa. El consejo es que si usted tiene sobrepeso u obesidad, siempre trate de, cuando asista a las consultas médicas, ver la posibilidad de que su médico le realice este índice de masa grasa y lo pueda llevar a una clasificación para poder determinar si usted sufre de sobrepeso o obesidad y hacer las estrategias o plantear las cosas con las que se van a tratar. Ya teniendo claro cómo se puede clasificar la obesidad y la definición de la misma, tenemos que pasar al punto de por qué tanta importancia con esto, o sea, por qué hacer tanto énfasis en sobrepeso y obesidad, por qué estamos insistiendo tanto permanentemente los médicos en que el sobrepeso y la obesidad sea diagnosticado y tratado. Básicamente porque la obesidad produce 4 millones de muertes al año en el mundo. Esto es una cifra supremamente importante, 4 millones de muertes. ¿Muertes derivadas de qué? Muertes derivadas de complicaciones asociadas a la obesidad. Prácticamente no hay ni un solo órgano o sistema del cuerpo que esté exento de presentar enfermedades o complicaciones derivadas de sobrepeso u obesidad. Básicamente todo se afecta, todo, desde la parte metabólica, desde la parte hormonal, desde la parte mecánica de los órganos, está afectada en un paciente que tiene sobrepeso y obesidad, y eso a la larga, con el tiempo, produce complicaciones y produce enfermedades. Y estas enfermedades y complicaciones pueden derivar en la muerte de los pacientes. 4 millones anualmente en pacientes que tienen sobrepeso y obesidad mueren anualmente. ¿Mueren de qué? Mueren de enfermedad cerebrovascular, más conocida como trombosis, aunque también hay enfermedad cerebrovascular hemorrágica, no todo es isquemia. También mueren de infartos agudos al miocardio, mueren de complicaciones derivadas de falla cardíaca, complicaciones derivadas de falla renal, complicaciones derivadas de falla hepática por hígado graso, que a la final se termina convirtiendo pues en insuficiencia hepática y en cirrosis. Entonces prácticamente todos los sistemas y órganos del cuerpo están afectados si usted padece de sobrepeso y obesidad. Esta es una de las razones por las cuales hacemos tanto énfasis en que las personas tengan el diagnóstico, lo tengan además claro, lo tengan en su mente y que hagan introspección del diagnóstico y se busquen las alternativas de tratamiento. Yo entiendo que la mayoría de los pacientes, cuando busca ayuda con el tema de sobrepeso y obesidad, están buscando ayuda es por la parte estética, porque quieren verse bien, porque quieren pues reflejar esa imagen que los haga sentir bien, y me parece aceptable.
me parece aceptable que sea el punto de partida, pero no debe ser el objetivo, por varias razones. Porque si los objetivos los enfocamos solamente a la parte estética, no vamos a estar cumpliendo el objetivo de la parte fisiológica y metabólica. Y el paciente va a estar concentrado solamente en cuánto peso está perdiendo y no cuánto se está recuperando. Y segundo, creo que enfocarlo solamente en la parte estética descontextualiza lo que en realidad es tener sobrepeso y obesidad. Y es lo que les he venido pues contando a través del video, que es una enfermedad crónica que causa muchas complicaciones y que la idea es que al tratarla disminuyamos la posibilidad de que los pacientes tengan esas complicaciones y mueran como consecuencia del sobrepeso y la obesidad. Entonces tenemos que está bien, que si lo quieren abordar desde la parte estética está bien para hacer un primer paso, pero que se debe hacer una clara clasificación y diagnóstico del problema para poder llevar a cabo los tratamientos. Yo creo que la mayoría de los tratamientos que los pacientes inician para bajar de peso, sobrepeso y obesidad, no llevan a resultados satisfactorios porque no se entiende de fondo qué es lo que está sucediendo. La obesidad no es un tema solamente de exceso de calorías, de consumo de calorías, no tiene solamente que ver con esto, es por decirlo, una enfermedad muy compleja que tiene que o está afectada por muchos factores externos e internos de la persona. Por esa razón, así como es tan compleja, requiere también que su abordaje sea multifocal y multidisciplinario. De entrada, lo primero que hay que hacer es hacer la aceptación de la enfermedad, hacer la introspección que se tiene sobrepeso o que se tiene obesidad. Y esto me parece muy particular porque siendo una enfermedad, cuando uno ve a los pacientes en la consulta médica, les pregunta sobre los antecedentes y en estos antecedentes, en esa parte de la historia clínica donde va uno a los antecedentes, siempre mencionan que han tenido infartos o que tienen el colesterol alto o que le han diagnosticado el azúcar alto, pero nunca mencionan el sobrepeso y la obesidad como enfermedad crónica, como antecedente. Y eso es llamativo porque si el paciente no lo menciona entre sus antecedentes es porque no ha hecho introspección de la enfermedad y de entrada pues ya no vamos bien. No vamos bien pues porque no se acepta que se está padeciendo de una enfermedad adicional que es sobrepeso y obesidad. ¿Por qué no se hace esta aceptación? Yo creo que no se hace la aceptación es porque los pacientes se sienten señalados, se sienten juzgados. O sea, realmente el paciente que tiene sobrepeso y obesidad en la sociedad se siente señalado, se siente juzgado, se siente atacado y prefiere pues no mencionarlo como para no tener que lidiar con eso. Pero es importante que el punto de partida sea eso, que el punto de partida sea la aceptación de que se tiene una enfermedad denominada o llamada sobrepeso u obesidad y que vamos a iniciar pues un camino que va a ser largo para poder llevar a cabo el mejor manejo. El análisis de todos los pacientes básicamente es el mismo. Yo creo que siempre el paciente piensa que está aumentando de peso porque está consumiendo calorías en exceso o que está comiendo más de lo normal, pues decirlo de esa forma, que el paciente está comiendo lo que no debe y puede ser que en la gran mayoría de los pacientes sí tengan esto. Pero el problema va más allá, el problema no es solamente el exceso de calorías, el problema está en la alteración del balance que hay en un eje que se llama el eje de la saciedad y del hambre, que está en el cerebro. Después de haber hecho esta introspección o de haber hecho la aceptación, el paciente tiene que entender qué es lo que está sucediendo en su organismo. Y en su organismo está sucediendo algo que llama la adiposopatía. La adiposopatía o enfermedad de las células grasas tiene que ver con el término de que el tejido graso como tal, acumulado en exceso,
estos pacientes está enfermo. La célula grasa como tal, la grasa acumulada está enferma, esa parte está enferma. Y está enferma, ¿cómo se manifiesta? Con inflamación. Inflamación significa que esa célula grasa está trabajando de una forma desordenada, está trabajando de una forma descontrolada y que está produciendo una cantidad de sustancias que afectan por lo menos 6 frentes en la fisiopatología del sobrepeso y la obesidad. Afectan principalmente ejes del sistema nervioso central, ejes que tienen que ver con el músculo y la producción eh, de hormonas en este tejido, sustancias como la leptina, más adelante vamos a hablar de esto, interviene el páncreas, interviene el hígado, interviene el tracto gastrointestinal, interviene la glándula suprarrenal. Entonces, por lo menos son como 6 o 7 frentes en donde esta célula grasa que está enferma porque está acumulada en exceso y porque está inflamada, interviene y de entrada ya vemos que son 6 o 7 cosas que están mal y por esta razón el manejo no puede ser tan somero o tan sencillo como decir deje de comer. El manejo tiene que ser una cosa integral donde al paciente se le haga un análisis claro de dónde es que estamos fallando y qué es lo que necesitamos intervenir. El eje del gasto energético está influenciado por muchas sustancias y por muchas vías, por decirlo de alguna forma, señales. Todos los órganos del cuerpo están conectados por señales bioquímicas y al haber una señal errónea que parte de la célula grasa enferma o la célula grasa inflamada, la que está acumulada en exceso, hay una cantidad de ejes que se están alterando. Esos ejes tienen además compromiso de factores externos, porque no es solamente identificar qué está pasando metabólicamente con el paciente, sino qué de los factores externos está influenciando que el paciente tampoco baje de peso. Y aquí tenemos por lo menos 6 también. El estrés, porque el estrés está relacionado con el aumento de cortisol, y el cortisol es una hormona que promueve la ganancia de peso. El estrés físico y emocional causa que los ejes no se comporten de forma adecuada, que las citoquinas no se comporten de forma adecuada y que por esta razón tengamos una alteración de este eje que se suma a lo que ya hemos hablado anteriormente. Trastornos del sueño. Los pacientes que no duermen bien, que no pueden lograr esa recuperación en las noches porque tienen apnea del sueño o porque la misma obesidad no les permite una oxigenación adecuada durante la noche y esa oxigenación hace que el cerebro no se oxigene adecuadamente, también tienen alterado de forma externa el eje que tiene que ver con sobrepeso y obesidad. Por esa razón siempre hay que hacer como un análisis muy concienzudo de estos factores externos que también pueden estar influenciando al paciente con sobrepeso y obesidad. El sedentarismo, que es el que la mayoría de las personas conoce, no realizan la actividad física necesaria o por lo menos la mínima dosis recomendable. Eso ya lo hemos tocado en algunos videos anteriores, en el cual el ejercicio se prescribe igual que un medicamento, se prescribe igual que tiene que ser por tiempo, tiene que ser por objetivos claros y tiene que ser buscando cuál es el tipo de ejercicio que le beneficia a cada una de las personas. Eso lo hemos hablado en videos anteriores y no lo vamos a tocar ahora, pero es otro de los factores externos que influyen en el eje de sobrepeso y obesidad. La genética es otra. Ahí se ha demostrado que hay factores ambientales que activan genes. La comida con exceso de azúcares, carbohidratos, las comidas con grasas saturadas y las comidas que son que tienen mucho proceso para producirse, se ha demostrado que activan algunos genes que tienen que ver con sobrepeso y obesidad. El tabaquismo, otro de los factores externos que puede estar alterando el eje de sobrepeso y obesidad. Y factores nutricionales,
que es pues, el que interviene básicamente los, en todos los aspectos, porque eh, creen que solamente factores nutricionales, o comer en exceso, o comer comida chatarra, o comer a deshoras, o comer más de lo que se necesita, es la causa principal de la obesidad. Y resulta que ese eje que estamos hablando eh, tiene por lo menos 6 factores externos que les he mencionado que intervienen en este eje, que además el eje por sí ya es complejo y que tiene otros 6 frentes de los que hay que tener en cuenta para que el paciente podamos tener un buen diagnóstico y un buen planteamiento de cómo se va a hacer el manejo del problema. Estos son solamente 6 aspectos que les he mencionado básicamente como para darles a conocer o transmitirles, que es lo que quiero hacer en este video, que el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad. Y como es una enfermedad compleja, necesita también un enfoque y un manejo complejo. Por esta razón, y ahí es donde está el punto, donde la mayoría de los tratamientos que realizan los pacientes para bajar de peso no funcionan. O funcionan parcialmente, o funcionan temporalmente, o funcionan para cosas diferentes que tener una buena salud. Así como es de compleja la fisiopatología de la obesidad, el sobrepeso y la obesidad, así de complejo debe ser el planteamiento para poder solucionar este problema. Entonces es muy raro que en cualquier cosa que si el problema es de este tamaño, tengamos una solución de este tamaño, ¿no? La solución debe ser proporcional al problema. Y ahí es donde los pacientes se desmotivan. Ahí es donde los pacientes, al no entender que es una enfermedad compleja, no entender que es una enfermedad que hay que atacar por varios frentes, se desmotivan porque están pensando en tratamientos milagrosos, están pensando en tratamientos que mágicamente los lleven al peso ideal y entonces empiezan a hacer estas dietas extremas, las dietas keto, que son basadas solamente en proteínas, o el ejercicio extenuante sin control, o en realizar estas dietas de privación de calorías con 500 calorías diarias, que sí, al principio pueden solucionar el problema. Al principio el paciente se siente muy contento porque bajó de peso en un mes, bajó 5, 6, 7, 8, 10 kilos. Eh, pero a la final, yo siempre le digo a los pacientes que esto no es una carrera de 100 metros planos, sino que es una maratón. Y en la maratón lo que hay que hacer es hacer gradualmente la carrera, paso a paso, para que poder completarla exitosamente. El tratamiento de la obesidad no se debe abordar como la carrera de 100 metros planos, se debe abordar como la maratón a largo plazo, que es otro de los factores fundamentales que el paciente tiene que entender. En esto también hay que hacer introspección. Hay que hacer introspección, pues, ¿quién no quisiera? Nosotros de médicos o el paciente mismo, pues que existiera la cura mágica, que existiera el medicamento mágico, que existiera el procedimiento mágico para que el paciente pues, perdiera de peso y llevarlo al peso ideal en muy corto tiempo y que este peso ideal sea sostenible en el tiempo. Pero eso no existe. Eso no existe. Lastimosamente, por desinformación, lastimosamente por buscar alternativas rápidas, caen en alguna de estas tendencias de medicamentos milagrosos o de eh, dietas milagrosas que van a llevar al paciente a su peso ideal y que a la final lo que traen son complicaciones. Traen complicaciones derivadas de estas medidas extremas y estas complicaciones derivan en complicaciones médicas. Estas complicaciones médicas al final pueden derivar en cosas tan graves como la. Entonces, un llamado de atención también para que los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad, después de haber entendido y haber hecho todo el proceso de ser juiciosos en saber que la obesidad no es producto de una sola cosa, sino que por lo menos hay unos 6, 7, 8 ejes interviniendo en la fisiopatología de la obesidad,
entiendan también que no existen las curas ni los tratamientos mágicos. Un paciente con sobrepeso en una caminadora larga, y desde que empieza el paciente con sobrepeso hasta que termina ya con el peso ideal, ahí está la banda mide 100 metros más o menos. Entonces el paciente quisiera hacer eso, ¿no? Montarse en una caminadora y que sea tan rápido el proceso que en un mes ya ver los resultados, pero esto no es posible. No lo digo para desmotivarlos, lo digo básicamente para que, teniendo claro que es una enfermedad compleja, que así de complejo es el abordaje y que así de importante es sostenerlo en el tiempo, hagamos ya pues obviamente un, un trabajo integral donde el paciente sea consciente de su enfermedad y que la abordemos de la mejor forma para obtener los mejores resultados al final, que sean pérdidas de peso sostenibles, que sean pérdidas de peso saludables, que sean pérdidas de peso que no solamente hagan ver bien al paciente, porque es obvio, los pacientes se sienten bien al perder peso, pero que también sus órganos funcionen bien, que a la final es lo que a mí como médico internista me satisface, disminuir el factor de riesgo que lleve al paciente a tener complicaciones médicas en el futuro. Para mí, esa es la forma de abordar la obesidad y el sobrepeso, prevenir que el paciente tenga complicaciones médicas. Y eso que hablé solamente de las metabólicas y las toqué por encima, pero las complicaciones mecánicas, artritis, artrosis, distrofia muscular, bueno, una cantidad de cosas que también con el sobrepeso hacen que el paciente pueda tener más complicaciones pues, y que no se pueda desenvolver adecuadamente en la sociedad. Mm, yo siempre dedico como un pedacito pequeño al final del video como para hacer como un pequeño, una condensación de todo lo que pudimos haber hablado. Pero me interesa hacer condensación en tres factores fundamentales. Uno, que el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad crónica y que esta enfermedad crónica lleva a los pacientes a tener complicaciones en múltiples órganos y sistemas que pueden derivar inclusive en la muerte. No es para asustarlos, pero es la verdad. Dos, que el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad compleja donde intervienen múltiples factores, tanto internos en el eje de la saciedad, del hambre, hormonas como la leptina, la grelina, las adipoquinas y muchos factores externos interviniendo también en esa fisiopatología del sobrepeso y la obesidad. Y tres, que así como es de compleja la fisiopatología del sobrepeso y la obesidad, el tratamiento debe estar a la par de esa complejidad y no esperar tener tratamientos mágicos o rápidos o express para poder manejar una enfermedad que es crónica y que requiere intervención de muchos aspectos, no solamente en la parte interna del organismo, sino externo, como lo mencioné anteriormente. Eso era lo que les quería contar respecto al sobrepeso y la obesidad. Eh, Nos quedan muchas cosas, muchas cosas por dilucidar. Aquí toqué por encima pues algunos aspectos fundamentales. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si quieren saber o andar un poquito más en alguno de los tópicos pues, que toqué en el video, pueden dejar los comentarios en la parte de abajo y en el transcurso del tiempo podremos hacer otros videos o infografías donde podamos solucionar las dudas que tienen los pacientes. No se les olvide, si esta información ustedes creen que es importante para alguna persona que conocen, ¿no? Darle compartir con estas personas, porque lo más importante es que podamos llegar a muchas personas con información científica, pero en términos claros que los pacientes puedan entender. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video.